Ayer y era sobre si se había regañado o no al presidente Juan Carlos Varela. Creo que el embajador hizo un pronunciamiento sobre el de ayer. Sí, mira, como me preguntaste ayer, yo te comenté que una reunión entre pares, la premier británica y el presidente panameño, May y Varela, son pares. O sea, son personas que pueden hablar directamente y sin cortapisa. Pero ayer un tuitero politiquero señalaba que habían regañado al presidente y otro señalaba otra serie de situaciones que cuando el embajador de Inglaterra, de Reino Unido en Panamá, que estuvo presente, pues desmiente totalmente y categóricamente que en el comunicado de prensa se haya habido algún malentendido entre ambos mandatarios. Todo lo contrario, hubo una fluidez en la conversación, hubo una fluidez en los temas. Inglaterra sabe que con su salida de la Unión Europea va a necesitar a Panamá como una plataforma logística. Panamá expuso las necesidades que ellos tienen, que nosotros tenemos, de crear lazos más fuertes en el comercio. El tema educativo, el presidente ayer estuvo en su gira y en su gira estuvo en un instituto técnico aprendiendo las buenas prácticas de estos países, porque si algo tenemos que aprender los panameños son esas buenas prácticas. Así que todo lo contrario que se nos anunciaba que había habido un diferendo entre ambos, fue una conversación muy amena, muy fluida, y nos demuestra que las redes sociales son antisociales, no tienen la veracidad que deberían tener los noticieros, el periodismo actual, bueno, sano, que nosotros estamos llevando aquí en SER TV. Vamos a cambiar de tema y hablar del veto del presidente al proyecto que buscaba evitar la prescripción de algunos casos de corrupción. Tengo el titular de un periódico que dice sociedad civil cuestiona veto del presidente. Es un veto parcial, entiendo. Bueno, en primer lugar, le voy a decir algo. Creo, y con el respeto, pero usando el término socialista de tonto útil, han utilizado a gente buena de sociedad civil, jóvenes bien intencionados, estos halcones con experiencia los partidos de oposición, para señalarnos que para utilizar un proyecto de ley que solo tenía un artículo, hacerlo entonces de tal forma que hiciera que el presidente lo tuviera que vetar. Este proyecto de ley, 514 entiendo, tenía una característica, y que la parte de la sociedad civil lo decía y lo ha anunciado. O sea, no podemos, es responsabilidad política del órgano ejecutivo, no sancionar una ley que tenga visos de inconstitucionalidad, o no sancionar una ley que por inconveniente no puede ser aplicada a impedir vigencia. Entonces, eso de que he escuchado yo mucho, no, es que la Corte es la que tiene que decidir. Sí, la Corte tiene que decidir en una situación muy específica. Pero lo que sí es cierto, desde el día 1 de ese proyecto de ley fue presentado y que recibió los primeros cambios, ya la sociedad civil a través de Transparencia Internacional y otros movimientos indicaron claramente que no era conveniente ni viable aprobar ese decreto. Yo creo que el presidente hace bien. El presidente es responsable políticamente, dice la Constitución, de no sancionar este tipo de leyes. Pero lo más preocupante, Quique, te voy a decir, es que la propia Constitución Política de 1972 le indica a los diputados de la República que no pueden crear leyes que vayan en contra de la Constitución. O sea, es peligroso. Es peligroso porque en el pasado ya tuvimos un camarón legislativo y esto parece ser ya una completa mariscada. Entonces, yo creo que sabia la decisión del presidente del órgano ejecutivo de no sancionar esta ley y llevarla nuevamente a la Asamblea Legislativa para que ese veto parcial del presidente, porque no es el veto completo a la ley, sino un veto parcial, sea analizado por los diputados de la República, y si ellos consideran que ese veto lo tienen que acoger, devolvérselo al órgano ejecutivo para su correspondiente sanción. Mira, le voy a citar el argumento. Dice: el presidente Varela dijo en Perú que su gobierno es transparente y combate la corrupción. Sin embargo, vetó parcialmente el proyecto de ley 514.
Esto es... Bueno, ¿se mire, contradice el presidente al vetar este proyecto de ley? Mire, depende si hace el Panamá Chat de los medios televisivos de la oposición o si se contrasta con la realidad. Y la realidad es que Panamá hoy por hoy tiene unos altos índices de transparencia, unos altos índices de rendición de cuentas. No hay escándalos profundos de corrupción. Usted tiene que remontarse a la época de Gucci, a la época de Lima, que fue casi al principio del gobierno, para encontrar algún tema de corrupción que fue inmediatamente abordado por el órgano ejecutivo y que los tribunales de justicia hicieron lo que debieron, están haciendo, condenando, como el caso del doctor Grimaldo Córdoba, o sea, actuando. Pero lo que pasaba en el pasado, en donde era un manto de corrupción, en donde el órgano ejecutivo no sabía lo que hacía el secretario del PAN, por ejemplo, a 100 metros de su oficina, en donde se expolió casi 60 millones de dólares, eso quedó atrás. Entonces yo creo que el presidente Varela lo ha dicho en más de una ocasión, y ese es algo que los ciudadanos debemos valorar en su debida dimensión. Yo soy responsable de todo y cada uno de los proyectos que llevo a cabo. Y esos proyectos a cabo, él los contrasta con los estándares del sector privado, por ejemplo, en el tema de la construcción de viviendas. Y dice, el metro cuadrado es por menos de tanto. Entonces, cuando usted ve un gobierno así, un gobierno que rinde cuentas, un gobierno cuando el presidente sale, lo único que nos trae es una promoción efectiva y contundente de nuestro servicio financiero, de nuestro servicio logístico, de nuestro servicio turístico. Ahí tenemos el tema de China y Air China. Cuando el presidente sale de Panamá, consiguió esos acuerdos, logró establecer una relación con China y conseguimos tener un vuelo directo, un logro impresionante que otros países nos envidiarían. Y como esto, otras situaciones que yo le pudiera contar, si usted me diera todo un programa para poder contarlo. Pronto le vamos a dar un programa. Se lo agradezco. Pronto le vamos a dar un programa. Pero es que también, ese no fue el proyecto, y me corrige si me estoy equivocado, de donde se pedía la eliminación de un puerto también, de un proyecto de ley, no, creo que ese era otro. Otro camarón. Otro camarón, por eso le digo, ese era un camarón y esta ley era una mariscada. Ok, para estar claro. En la sociedad civil presentó un solo artículo en donde creo que se establecía lo que se conoce como la muerte civil, ¿verdad? Y los diputados de oposición, Cambio Democrático y PRD, que tienen cancha, agarraron, y disculpen la expresión que usan, de bolsita a estos jóvenes de la sociedad civil, que son unos bisoños en la política. Agarraron de tontos útiles a miembros de la sociedad civil, haciéndoles creer que, pero espérate, además de este artículo, yo te voy a aprobar estos otros artículos. Entonces lo aceptamos. No, si era un solo artículo, nada más tenía que ser un solo artículo. Pero creo que entonces ahí hubo mucha matraqueo legislativo por parte de la oposición, a sabiendas de que el presidente, en una responsabilidad política, tenía que vetar esa ley, esa ley no en su completo, sino parcialmente, porque no se puede ser tan irresponsable al aprobar ese tipo de ley. Vamos a seguir en la Asamblea Nacional y voy a citar las palabras de la presidenta de este órgano del Estado, Yanibel Ábrego. Dice que el Ejecutivo está utilizando al Contralor como método de persecución. Sus palabras fueron, dice, estas medidas son de presión con miras a imponer un candidato para la presidencia de este órgano del Estado y hacerse con el control de la misma el próximo 1 de julio. Mire, estimado Quique, algo esconden las palabras de la señora presidenta de la Asamblea Nacional que no nos ha querido decir correctamente, o realmente tiene una caradura política que dice cualquier cosa para evadir las responsabilidades que la ciudadanía está exigiendo. ¿Y cuál es lo que está exigiendo la ciudadanía? Que en la Asamblea Nacional haya transparencia, haya rendición de cuentas. Lo que pasa es que no lo hay. Hay un claro clientelismo que lo único que favorece es la constitución de corrupción, de partidas, de planillas, para que aumente la corrupción a través del clientelismo. Y por eso se hace necesario una reforma constitucional. Por eso se hace necesario un llamado a la constituyente. Pero los diputados no entienden, en el tiempo histórico que están viviendo, en el timing histórico que nosotros tenemos que llevar a este país hacia adelante. Porque precisamente, si el órgano ejecutivo, a través de todos sus ministerios, hay una rendición de cuentas
y hay un manifiesto transparencia, como vimos ayer al ministro del MIBIOT rendir cuentas ante un medio de comunicación social y ser vapuleado por ello, nosotros tenemos que pedirle entonces que las planillas correspondientes sean todas publicadas. Usted sabe la reticencia que tuvo la Asamblea Nacional para darle esa información al diario La Prensa, para que fueran publicadas en la web de la Asamblea Nacional. Entonces nos preguntamos, si yo tengo la mayoría, la misma mayoría que me sirvió para no ratificar a dos prestigiosas abogadas de este país, ¿verdad?, que escuchaba al miembro del Centro Ecuménico decir, oye, pero es que todos los que nos están presentando son excelentes candidatos. Porque si algo se distingue al presidente de la República es precisamente en considerar los méritos y la meritocracia de esas personas. Entonces, si tuvieron la mayoría hasta para violar la ley, hasta para violar la Constitución y arrebatarle al gobierno el tema de la comisión de credenciales, ¿cuál es la preocupación de la señora presidenta de que con una unión entre PRD y Cambio Democrático no obtener la presidencia de la República? Algo nos está escondiendo ella, algo no nos ha dicho ella, pero la realidad política es que la suma que hay en la Asamblea Nacional son 71 diputados. El gobierno tiene 17 diputados. Si no tiene la mayoría, no la va a tener. Entonces yo me pregunto, ¿es que quieren ellos, a partir de ellos, entonces, venderse al mejor postor? Por Dios, ¿qué cara al pueblo están dando? Me da la impresión de que más allá de rendir cuenta, están tratando, tienen la preocupación de que, bueno, vamos a ayudarte a escoger el presidente de la Asamblea, pero no sigas investigando. No sé, me da esa impresión. Es que usted ese es el mensaje que yo entendí. Mire, usted es como, ha pegado a la diana. Efectivamente, eso es lo que nos están tratando de decir. Y lo más lamentable de todo es el enfoque de los medios de comunicación de oposición, que nos hacen creer, es que sí es verdad, el gobierno lo está atacando a través de la Contraloría para que ellos se dobleguen. No, lo que está tratando la Contraloría, que es un ente, mire, es que aquí la mentira es corta y se encuentra rapidita. Mire, ¿quién nombra al Contralor General de la República? No es el órgano ejecutivo. El Contralor General es la Asamblea Nacional. Y si la Asamblea Nacional puede llamar al Contralor de la República para que rinda cuentas allí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Usted ve cómo las mentiras se desmoronan con un breve análisis que se hace. Pero los medios de comunicación social y los televisivos hoy hacen ver que el gobierno nacional es tenebroso, que tiene sus tentáculos por todos lados y domina toda la situación, cuando la realidad no es esa. Mire, la época que se imponían los magistrados de la Corte Suprema en la Asamblea Nacional fue en la época de Pérez Valladares, a la quinta, cuando compraron a todos los diputados, ¿verdad? Entonces no nos llamemos a engaño. Lo que aquí hay es una efectiva rendición de cuentas de planillas que le llaman la cashback. No, la cashback. Usted vende las planillas, los diputados tienen una planilla, las venden y reciben a cambio un 80% de la planilla. Eso se escucha en los corrillos de la Asamblea Nacional. Pero ni el 80%, porque había una señora que no sabía que estaba en la planilla de la Asamblea. Imagínese usted. O sea, que ni el 80, iba a 100, porque no imagínese usted. Entonces yo creo que cada diputado lo que debe hacer es lo que debía hacer un diputado ayer de oposición. Hombre, explicar a la ciudadanía que eso no es así y que él va a demostrar a través de sus auditos que él no tiene ningún tipo de corrupción. Pero no vengan aquí, mire, ayer había un meme acerca de esa foto que tiene la Estrella de Panamá hoy, donde todos esos diputados tenían un cuello ortopédico. Un cuello ortopédico. Pero es que yo llamo a eso la cara de la corrupción de la Asamblea Legislativa. O sea, en vez de decir, somos de puertas abiertas, investiguen lo que hay que investigar y el diputado que hay que reposar. Nos salía un diputado del PRD diciendo, es que este es el procedimiento. Oiga, olvide el procedimiento, si este no es un problema, al pueblo poco o nada le importa el procedimiento, pero quieren darle largas y dilatar el tema de la investigación. Vamos a pedirle a la Corte Suprema que primero la autorización, eso se va a quedar estancado en la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que los diputados deberían desprenderse de su inmunidad parlamentaria y permitir que se investigue cada uno de ellos con cada uno de esos contratos que han hecho que firmen por otros. Yo todavía no entiendo, y es que, insisto, no se nos ha dado una explicación. Y el argumento es, ¿pero por qué me vas a investigar ahora que no controla la Asamblea? O sea, es un argumento válido
que se establezca el tiempo o se establezca el no tener el control de la Asamblea para investigar o no. O sea, ¿ese puede ser una defensa o la defensa debe ser el sustentar el uso de esa partida? No entiendo. Mire, esto es como lo que se defienden diciendo que ellos no son culpables porque ellos son honorables. Mire, ese no es un argumento. El argumento contundente, mire, la crisis, si hay una crisis política en Panamá, es la Asamblea Nacional. Yo no estoy a favor del cierre de la Asamblea Nacional, se lo he dicho, no estoy a favor. Pero le puedo asegurar que si se cierra la Asamblea Nacional, ni un cristiano en este país lloraría, derramaría una lágrima por esa Asamblea Nacional. Porque el tema, y vuelvo e insisto, necesitamos una constituyente para que esa Asamblea Nacional mejore la calidad, no de sus diputados, porque muchos diputados de allí son muy competentes, tienen muchos diplomas y tienen muchas capacidades, pero el problema es que la corrupción que los permea. ¿Y por qué los permea? Porque el clientelismo que hay actualmente los permea. Es imposible que ellos tengan manejando tres partidas, tres planillas, puedan nombrar promotores, etcétera, y no haya responsabilidad política por eso. Pero yo creo que el tema ni siquiera de promotores puede que sea malo. De repente, bueno, hay promotores. Uno, creo que el tema debe ser que sean personas que realmente estén cobrando el 100% de su salario. Y lo segundo es, o sea, pero ¿por qué el promotor deportivo tiene que ser mi hija, mi esposo, mi sobrina? Pero es que ahí es que vamos. Familia. Yo iba a decir que usted tenía mucha indulgencia con los diputados, o que estaba haciéndome de abogado del diablo de ellos. A veces. Pero me gusta esa actitud suya. Pero le voy a explicar algo. Usted llegó al punto. Es que se nombra personas allegados a ellos. Eso se llama nepotismo. Entonces, si el nepotismo era malo en las planillas del órgano ejecutivo y fueron borradas, ¿por qué si son buenas en la Asamblea Nacional? Es que la gente ya olvida, se acuerda los casos de nepotismo que hubo en ciertos ministerios y los casos de esto de relaciones que hubo en ciertos ministerios. La ANTAI se encargó de que fueran poco a poco siendo depurados, ¿verdad? Si el problema de eso, del nepotismo, etcétera, etcétera, ya no se ve en los ministerios. Ahora se está viendo claramente es en la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional lo ven como algo normal, como algo corriente, moneda de curso, y eso no debe ser así. Entonces yo creo que si el órgano del Estado que le corresponde fiscalizar, que es la Asamblea Nacional, no se deja fiscalizar a sí misma, entonces mal andamos en esta institucionalidad democrática y mal andamos de cara a un torneo electoral. Pero ¿cuándo nos darán explicaciones más que alegar? Es que me están investigando porque ahora mando yo. Mire, porque yo lo que necesito como ciudadano es una explicación. O sea, olvídate del tema político. Tú me tienes que sustentar a mí en qué, por qué tú estás haciendo uso de ese fondo. Los tiempos de investigación de este tipo de situaciones, acuérdese que la Contraloría tenía una serie de auditorías complejas hacia los representantes de corregimiento y esas partidas que de la pasada administración. El camión que llegó al Ministerio Público. Por amor de Dios, a la gente cree que hacer ese tipo de auditoría es soplar y hacer botellas. Era un camión. Era un camión de auditorías, estimado periodista. Eso era impresionante. Entonces ahora nos toca abordar las planillas 080, 172 y otra más que hay, que entiendo que es la planilla de... Sí, eso es lo que le iba a preguntar. De los suplentes. La unidad investigativa del Diario de la Prensa, por la colega María Tirini Sea, publica: partida de combustible de la Asamblea Nacional oculta planillas de suplentes. O sea que no solo los principales, sino también los suplentes le tocaba algo. Entonces, es lo que yo entiendo del titular. Pero sí. Mire, yo le recuerdo a usted, imagínese usted, en una época que la Asamblea Nacional tenía 2 suplentes. Ajá. Amén de que ahora solo hay uno. Gracias a Dios, digo yo siempre, ¿no? Pero era obvio que se estaba haciendo una planilla disfrazada a través de esos 2.000, creo que son 2.000 litros de gasolina, algo así. 2.2 millones anuales destina la Asamblea Nacional en combustibles y lubricantes. O sea, no solo el combustible, también el aceite y el lubricante. Entonces, para los suplentes, y los suplentes no tienen funciones, pero sí que en este país la función pública está pareciendo que es como de mercaderes. Mire, había una época que los representantes suplentes no cobraban. Los diputados suplentes no cobraban. Pero aquí parece que se hace clientelismo político a su vez a estos
diputados suplentes para que puedan cobrar dinero de Estado adicional a otra serie de situaciones. Mire, yo respeto mucho a diputados que se han desprendido de su salario en el sector público y solo cobran el salario de suplente o no actúan de suplente y piden licencia, como debe ser. Pero es que la ética política, mire, hay una cosa que se llama ética política. La reserva moral de la patria nos las tienen que enseñar los honorables diputados, que son los que tienen, mire, la función más importante de los diputados de la República no es tanto hacer las leyes, porque ellos pueden dar esa delegación al órgano ejecutivo. Lo más importante es que contemos con un órgano un órgano transparente, que la gente tenga credibilidad y que investigue las actuaciones que se den dentro de la administración pública. Mire, le leo aquí, dice que este es un patrón que refleja pago fijo para los suplentes diputados de enero a abril pasado, pese que en el 2017 un fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional dietas y emolumentos para ellos, salvo en casos de que reemplacen a los principales. Entonces, mire, no sé a quién le escuché eso, pero echa la ley, echa la trampa. O sea, ahí aunque se declare inconstitucional, entonces se inventan la rueda, ¿verdad? Y vuelven y tratan de colar beneficios hacia ciertas personas, hacia ciertos circuitos, etcétera, etcétera. El tema de los suplentes debe quedar claramente establecido en una constituyente que no tienen derecho a emolumento, salvo cuando están actuando por el principal, ¿verdad? Y ese dinero es el que debe pagársele. Pero es que no se entiende la función pública como una función de servicio a las comunidades, sino de ¿qué me toca a mí? Entonces, en ese ¿qué gano yo? ¿Qué me toca a mí? Perdemos todos los ciudadanos. El dinero que se ha pagado allí en planillas brujas, mire, yo le puedo asegurar que un 80% están en ese famoso cashback, que es dinero que ingresa directamente a los diputados. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos nosotros, ¿ese dinero no convendría más tenerlo para otros sectores del país que lo requieren y lo necesitan? Pero no, lo que sirve es para el clientelismo, para la reelección política de estos diputados o para darse, como en la pasada administración, comprarse 5, 6, 7 apartamentos y aquí no ha pasado nada. Entonces no es que hay una percepción de corrupción, es que hay una contundencia de corrupción. Lo que pasa es que, mire, si para poder enjuiciar al diputado del Parlacén, que hoy se encuentra deprimido en Miami, ha costado, y disculpen la expresión, un huevo, ¿cómo nos debemos imaginar nosotros que estos diputados que están en el día a día aquí con un manto de inmunidad puedan ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, que a su vez juzga a los magistrados de la Corte y a su vez la oposición se toma la comisión de credenciales y le pone una espada de Damocles al presidente de la República? Eso es preocupante. En cualquier país eso es preocupante. Sin embargo, aquí, desde el órgano ejecutivo, no ha habido ni un intento de cierre. Pero desde la Contraloría General se ha llamado la atención y se dice, oye, pero es que aquí hay unos indicios claros de corrupción. Yo tengo que investigar todas estas planillas que tú me estás presentando. Ahora, ¿cómo es la aprobación del presupuesto? ¿Cómo se aprueba el presupuesto? Bueno, ¿quién presenta su presupuesto? El presupuesto... Que no aprueba a final de cuentas es la propia Asamblea quien hace la aprobación. Sí, o sea, todas las instituciones, incluyendo la Asamblea, presentan un presupuesto y se lo manda al MEF, y el MEF lo incluye dentro del proyecto de ley, porque el presupuesto pero al final hace su presupuesto. Exactamente. Entonces, son los propios. Entonces, claro, ellos dicen, hombre, es que me aprobaron este presupuesto, pero es como a un ministro. A un ministro le aprueba un presupuesto y no se puede a nombrar a la mujer, a la querida, a la tía, a la abuela, a no sé quién. No, ¿verdad? Entonces eso no está bien. Y lo que está muy mal, o botellas, y lo que está muy mal, que pareciera que está muy mal, es que los contratos de la Asamblea Nacional pareciera que son contratos brujos, contratos chungos, que no se está contratando efectivamente a ningún personal, y ese personal que se está supuestamente contratando no está ejerciendo las funciones por las cuales se les paga. Ahora, y lo peor de todo, hay diputados que nombran a su hija, al marido de su hija, al esposo, al yerno, o sea, por amor de Dios, eso, y les parece normal. Lo más triste es que les parece normal. Es que yo sentí en esa conferencia un poco del tema que usted tocaba, de la confianza en que tienen esa certeza de impunidad, porque ninguno se ha preocupado por dar una explicación del por qué nombraste a tu hija, pero están exigiendo
que se les deje de investigar. Entonces, si tú no has hecho nada malo, ¿cuál es el temor de que se les siga investigando? Yo no le quiero recordarle al diputado del manojo de dinero, porque eso ya pasó hace muchos años. Yo le quiero recordar una entrevista dominical, donde la diputada explica claramente cómo que se dan los entresijos en la Asamblea Nacional. Entonces, después de esa confesión de parte, ¿usted cree que yo tengo que explicar mucho más? No, solo basta y sobra que se lea eso para darnos cuenta la clase de maleanterías políticas que se están dando en la Asamblea Nacional. Cuando decía, es que yo no sabía cómo era la repartición. Me di cuenta tarde. Oh, bueno, ya aprendió. Entonces, por eso es que a veces hay esta campaña de no reelección, porque cómo vamos a reelegir a esta gente que ya está aprendiendo las malenterías políticas que les enseñaron los más sabidos, ¿verdad? Porque yo veo que yo a veces no sé, lo voy a hacer en la política, usted habla de los halcones, pero yo creo que aquí en Panamá esa palabra está muy subida. Aquí hablamos de buitres políticos, que comen todas las gallotes políticos que carroñan toda la Asamblea Nacional y no venden la silla de su curul, porque Dios es grande. Pero si se la podían llevar para venderla, la venderían. Entonces, nosotros creemos que una constituyente en donde no es que la clase política no esté preparada, porque vuelvo y le digo, gente muy preparada dentro de la Asamblea Nacional, pero como dijo la diputada Canto, es que yo no sabía ¿Cómo era la repartición? Cuando aprendí, entonces yo también hice lo mismo. ¿Me explico? Entonces, claro, gente que se va dañando, es como cuando usted manda a un inocente o a un culpable a la cárcel. Puede ser maleante, pero termina graduándose. Bueno, así mismo en la Asamblea Nacional pareciera. Si no te une, ¿cómo es? Únete. Sí. Si no puedes con el enemigo, únete pareciera. Únete. Pero yo estoy convencido y le digo que en algún momento esa Asamblea Nacional, que permito recordarle, que fue la lucha de los panameños. Si es que en dictadura no teníamos Asamblea Nacional, había un órgano que producía 400 y 500 leyes, 19 comisionados que disputaban 300, 400 leyes por año. Pero parte de la democracia es tener un ente legislativo, un parlamento que fiscalice al órgano ejecutivo y a todos los demás entes del Estado. Y es muy necesario que ese órgano del Estado legislativo tenga credibilidad ciudadana. Esa conferencia de ayer refleja, hay temor. Bueno, yo realmente no puedo hablar por los señores. Y digo temor no porque se dé certeza el castigo. Usted explicaba bien a la hora de hacer la condena y las investigaciones, pero hay temor por, digamos, lo que puede ser una sanción moral de la población ahora que se está pidiendo la no reelección de algunos candidatos. Que tenga un costo político el que al final se revelen este tipo de cifras. Yo creo que ellos están enredados en un laberinto del cual no han podido salir. No saben cómo salir. Y no saben cómo salir. Y entonces lo más fácil es agarrar un mazo y estar tumbando ese laberinto para ver si encuentran un hueco y sale. Yo creo que seguir pegándole al órgano ejecutivo, seguir haciendo responsable al órgano ejecutivo de una situación que les compete solo a ellos, entonces creo que andan más perdidos que el hijo del niño. Ya para cerrar este tema, Federico Humbert se está prestando para una persecución. Mire, yo no conozco personalmente al Contralor General de la República, conozco a medias a la subcontralora, pero entiendo que ese fue un pacto en que se escogió a una persona independiente que creo que es su suplente, PRD, para que fiscalizara los fondos del Estado. Puede tener más vínculo con otro partido que con el actual presidente. Usted lo ha dicho y no lo quería decir yo, pero efectivamente es así como usted lo plantea. Yo creo que el Contralor, para nadie es un secreto, apoyó las campañas del PRD en el pasado y creo que en su gestión que ha hecho, ha sido una gestión bastante positiva, donde vuelvo y le digo, los casos de corrupción... no le ha tocado un escenario fácil. Y no ha habido un escenario fácil, ha enviado las auditorías que tenía que enviar a las fiscalías anticorrupción, ahora está metido con el tema de la Asamblea Nacional, y vuelvo y le digo, yo creo que la Contraloría de la República es el brazo ejecutor, por decirlo de una forma, de la Asamblea Nacional, pero no del órgano ejecutivo. El que nombra al Contralor fue la Asamblea Nacional de Diputados. Entonces, es tratar de engañar
o tratar de vender una imagen falsa de que tenemos a un contralor que responde al órgano ejecutivo cuando realmente responde es a la Asamblea Nacional. Y le puedo decir algo, y no quiero ni decirlo porque después me dicen que yo fui el que di la idea, pero tiene los votos suficientes para destituir al contralor y nombrar a uno nuevo. Entonces, ojo con eso. O sea, vuelvo y le insisto, creo que ahí ha habido más desesperación, más lloriqueo político, más no querer cargar con sus propias responsabilidades, comunidad de grupo, que realmente una queja efectiva contra el órgano ejecutivo, que no creo dentro de lo que es la armónica colaboración se ha metido a discutir en ningún otro órgano del Estado. Oye, bueno, vamos a dejar este tema a un lado, vamos con Capac Suntra. Ayer, a pesar de la negativa de Suntra de la no mediación, parece que en horas de la tarde ambos grupos movieron sus números, que al final el tema aquí es de números. Bueno, ambos movieron la cifra y bueno, lo ven algunos como algo alentador. Bueno, yo creo que parte de eso se lo debemos tanto al presidente de la República, que a pesar de que está en el extranjero, él está monitoreando estos temas, pero principalmente al señor ministro de Trabajo, Luis Carles. Creo que el ministro Carles, ha hecho una labor titánica desde el respeto de las partes. Porque mire, periodista, si el gobierno se inmiscuye dentro de esa negociación, entonces puede ser demandado ante la OIT por haber intervenido en asuntos que solo le competían a ambos. Pero la realidad es una, y se lo explicaba ayer, no solo es un problema de que ambos grupos están ya llegando a un final en que ninguno de los puede resistir mucho más. Y la actitud de la CAPAC de conseguir subir sus números y el Suntra, bajarlos de ellos y ya empezar a acercar números es positivo. Yo creo que esa es la responsabilidad que todos los panameños estamos esperando, porque realmente, como conversaba con una joven antes de entrar aquí a conversar, es que yo vendo tal cosa y este negocio ya no está vendiendo lo que está vendiendo, claro, porque... Y la fonda. Mire, y la venta de productos alimenticios al agricultor, los intereses bancarios, los préstamos bancarios, los retrasos, las obras públicas es lo más importante. Sí. Mire, hay muchas satisfacciones ciudadanas que no se puedan cumplir en los términos y los plazos por esta huelga. Esta huelga ya llega a 30 días. Y les voy a decir algo, yo no soy experto en construcción, pero por lo que entiendo, no es que usted llega al día siguiente que se termina la huelga y empieza a poner bloques. No, eso lleva todo un programa de que los técnicos tienen que revisar cómo están las obras, etcétera, para poder iniciar. O sea, se hace urgente que esta huelga termine. Mire, la estrategia montada por ayer por Suntra de no aprobar un arbitraje, pues hombre, parece que dio resultados. Parece que la parte empresarial empezó a entender que no se podía quedar estático en un 1%. Y la parte, por lo que he leído en las declaraciones de su secretario general, Saúl Méndez, creo que también, pero lo apreciaron. Y eso es muy bueno. O sea, hay un empezar a entenderse entre ellos, a apreciar que uno subió, bueno, si tú subiste, yo voy a bajar, y ya parece que están en un punto de encuentro que yo espero que no pase de este viernes, porque realmente es un tema de la economía nacional, un tema del presupuesto, un tema que tenemos que seguir creciendo. Los números así lo indican, que somos líderes de mercado en Latinoamérica. No podemos estancarnos por esta huelga, que es uno de los motores. Mire, las inversiones públicas son el motor que agilizan las inversiones privadas, y la garantía de las inversiones extranjeras directas van relacionadas al nivel de paz y tranquilidad social, del clima laboral. Sí. Eso es muy importante. Entonces yo creo que tanto empresarios como obreros se han percatado, no sé si tardíamente o como sea, pero se han percatado de que el país es primero. Y creo que los llamados del presidente de la República y de su ministro de Trabajo han contribuido para ello. Y la verdad que para todos, porque a mí me daba un gusto cuando yo pasaba por San Miguelito, esa ampliación de la vía transísmica, yo la veía tan avanzada que yo decía, Zuleta, esta ampliación, por lo menos este tramo que esté listo hasta diciembre, estamos hechos. Mire, yo creo que da mucha pena
ver las obras que está haciendo el municipio de Panamá, su alcalde, el alcalde Blandón, José Isabel Blandón, están paradas, están detenidas. ¿Y quién sufre? La ciudadanía. Igual el tema del metro. Qué bueno sería que para la JMJ pudiéramos tener ya un tramo andando y funcionando. Entonces yo creo que se impone que ya las partes lleguen a un acuerdo. Mire, desde el día 1 de la huelga, el gobierno manifestaba que el 14% era una buena ficha para negociar, un buen número para negociar. Hombre, la empresa, habían radicales de ambos grupos que no querían llegar a ningún acuerdo y querían ser machos cabríos chocándose entre ellos. Pues hombre, ya se dieron cuenta que de parte y parte están también cayendo ya en perjuicio. Claro. O sea, un trabajador que no está recibiendo su salario completo, sino una paga de $50 semanal, eso no sirve ni para una cervecita de un obrero. Entonces, imagínense, para la empresa privada, ni para el pasaje, para la empresa privada, tener los intereses bancarios que deben estar también, empezar a ahorcarle, y la pérdida o el aumento que ellos van a ver que va a tener que darse, pues es también un punto de inflexión para ellos, y eso ha logrado unir estas posiciones. Don Pedro, finalizando, ¿regresará el expresidente a Panamá? Bueno, mire, yo le voy a ser honesto, yo no me gusta especular, pero yo sí le voy a decir algo. Los verdaderos líderes políticos de este país se formaron en la cárcel a través de la persecución política en Panamá, jamás salieron del país. Es más, algunos pedían regresar y los exiliaban. Entonces, es muy lamentable que el expresidente Martinelli haya salido del país y se haya preferido la justicia americana, de la cual él siempre confió. Ojo, él siempre confió, y ahora desdiga de ella y dice, yo me voy a regresar. Yo vuelvo y le digo, podemos tener un programa completo de eso, invitar a su amiga Lucy Morinar para que también nos haga una exposición del tema. Pero lo importante, y el libro, nos enseña el libro, pero lo importante es que creo que el presidente, más allá de lo político, que las consecuencias políticas podemos discutirlas, pero enfocarnos en la justicia. En la justicia no solo de él, de sus hijos, no solo de él, de sus ministros. Entonces yo apuesto... No, mire, él ha perdido el liderazgo dentro de su partido. La cúpula del CD es eminentemente una cúpula legislativa, llena de diputados de la República, en su gran mayoría. Entonces, yo no entiendo mucho cuál va a ser el efecto de su presencia aquí. Si no tiene un partido político, no creo que apoye a ese candidato que le arrebató el partido político. Entonces, eso es más incertidumbre. La certidumbre hoy es que tiene unos procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia, unos procesos que él tiene que responder, unos procesos que se le ha declarado como reo rebelde, y que por instancias en los Estados Unidos de estar apelando, no ha acudido a los estrados de la justicia acá en Panamá. Ni siquiera él ha recibido justicia, porque al final la justicia te declaren culpable, inocente, es justicia. Exacto. Eso es justicia. Y entonces lo que ha habido es un proceso exclusivamente bien llevado, por lo que yo entiendo, de extradición. Y en ese proceso de extradición es lo que él está batallando judicialmente. Su regreso al país, hoy, mañana, pasado, tiene un efecto limitado, políticamente hablando, que solo el futuro incierto nos lo indicará. Vamos a esperar entonces que se haga la conferencia o el anuncio importante para ver si realmente se trata de eso, ¿no? Bueno, sí, vamos a esperar. Vuelvo y le digo. Gracias, don Pedro, por el análisis que ha hecho hoy de la actualidad política y social de nuestro país. Hacemos una pausa y regresamos con más. Le traigo el libro. Chicha, nos quedó echeleco. Pero yo siento que...